Buenas, ¿cómo andan? Vamos a hacer la segunda clase hoy del mes de julio, que como verán es un poco más alegre que la anterior, tiene un poco más de color. Usé metalizado, no sé si se llega a ver ahí en la cámara, pero tiene metalizado tanto la parte del cuerpo como la partecita de las flores. Y lo que vamos a hacer es trabajar, como la clase pasada, un cuerpo, pero en el caso de hoy vamos a trabajarlo directamente sobre el papel seco. Vamos a ir haciendo varias capas también, siempre que trabajemos cuerpos o pieles. La clave para que quede bien son las capas, así que es un poquito laborioso, pero es para que quede bien. Fíjense que en el terminado tenemos estos espacios en blanco, de repente por ahí, ¿sí? Yo cuando fui a hacer iba directamente pintando y dejando esos espacios libres. Para que sea un poco más fácil, en el boceto, yo directamente les dibujé algunas líneas, algunos baches que vamos a dejar ahí, donde no queremos que quede color, así ya nosotros de antemano vamos como pintando, dejando esos espacios libres, ¿sí? Y a su vez para las flores, si bien las vamos a hacer a mano alzada, directamente con el pincel, si quieren ustedes, para que les resulte un poco más simple, pueden dibujarse los 3 círculos para calcular más o menos la proporción de hasta dónde quieren ocupar la hoja, ¿sí? Tengan en cuenta que después también vamos a agregar las hojitas por afuera, así que va a ocupar todavía más lugar. Si lo hacemos como con la flor muy pegada hacia el borde de nuestra hoja, después no vamos a tener espacio para las hojas, ¿sí? Fíjense más o menos a la distancia que queda. Los colores pueden cambiar lo que quieran. Pueden el cuerpo, yo lo hice en monocromo para que resalte un poco las flores, pero pueden de repente hacerlo en otro tono, hacerlo en tono de sepia o como más les guste a ustedes. Eso lo van viendo. Y tengo acá lo que sería la listita de colores. Vamos a tener 3 grises, que son para 3 capas diferentes de piel que vamos a estar haciendo, de más claro a más oscuro. Traten de que el más claro no sea demasiado intenso porque como lo vamos a usar sobre papel seco, ¿sí? El color se va a notar bastante. Después tenemos 3 colores para las flores que son totalmente a elección. Yo usé uno más rosado, uno más violeta y uno más, como más beige. Y después tenemos 3 colores para las hojas, que yo usé un verde claro, un verde oscuro y un amarillo. ¿Sí? Eso es en principio como la base. Después, para hacer los detalles a las flores, lo que vamos a hacer es tomar estos 3 colores y los vamos a intensificar un poquito para hacer toda esta parte de detalle como más intenso, ¿sí? Pero es el mismo color que simplemente lo vamos a ir oscureciendo. Y para quien tenga metalizado, obviamente puede usar después metalizado, saben que no es obligatorio ni necesario. Todo lo que sea metalizado lo pueden hacer con marcadores, con fibras o con acuarela un poquito más intensa. Se fijan, ahí pueden combinar materiales con lápiz incluso. Se fijan a ver qué tienen. Así que bueno, vamos a arrancar. Este lo voy a hacer a un lado. Yo me pegué la hoja a la mesa, pero simplemente porque saben que ustedes después yo cuando empiezo a pintar les muevo todo el papel hacia todos lados. Así que lo pinté más como una ayuda, lo pegué más como una ayuda para mí que para ustedes. Pero bueno, tengo acá el agua. Vamos, fíjense siempre la servilletita me la pongo ahí por debajo, así cuando yo necesito secar el pincel directamente apoyo y listo. Bien, vamos a comenzar entonces por el gris más claro. Voy a mojar con mucha agua mi pincel. Con mucha agua, recuerden que vamos a trabajar sobre el papel seco, entonces el pincel tiene que estar con mucha agua, si no esto va a ser, no va a correr el agua hacia ningún lado. Y vamos a comenzar directamente sobre el papel, pincel con mucha agua. Tomamos el color más claro y vamos a comenzar a pasar lentamente por todos lados. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando sientan que el pincel ya no corre, lo volvemos a mojar y volvemos a tomar color. Todos estos espacios que habíamos dejado en blanco los vamos a esquivar y vamos a dejar que todas las pinceladas que vayan apareciendo como irregulares de repente en nuestro trabajo queden sin problema ahí, ¿sí? Fíjense que yo voy pintando de aparte. Si bien todo tiene el mismo color y podríamos pintar como todo de una sola vez, lo voy haciendo de aparte para que la pincelada vaya acompañando un poco la forma de lo que estamos pintando. Y ahí vamos rellenando todo. Sin preocuparnos demasiado todavía por
sombras ni nada por el estilo. Solo vamos rellenando y vamos dejando esos pedacitos en blanco. Si alguna tiene de repente un líquido a enmascarar o algo así, puede obviamente usarlo. En este caso yo no lo usé porque me parece que es la verdad bastante simple lo que hay que hacer. No es demasiado complicado dejar esos espacios chiquitos en blanco, así que los vamos a ir dejando así. Y ahí vamos rellenando. Fíjense, ahí ya el pincel cuando no me pinta bien, vuelvo a mojar. Y seguimos rellenando. Les va a pasar que a veces es como que se les seca la hoja y les quedan pinceladas como muy irregulares. No se hagan problemas, ¿sí? Eso déjenlo. Uy, ahí me comí un pedacito que iba blanco. No pasa nada. Pueden pasar un poquito el pincel con agua por arriba y ahí lo limpiamos. Ahí va. Y seguimos rellenando todo. Esta primera capa es la base, por eso es que no importa demasiado la pincelada ni el tono, es como simplemente relleno. Así que es bastante simple porque no nos complica demasiado la existencia. No se olviden de estas partecitas que tenemos acá. Vamos al otro brazo. Por ahora venimos fácil, así que no se pueden quejar. Las otras dos capas sí son un poquito más laboriosas porque tenemos que sombrear, pero vamos de a poco. Fíjense que los lugares donde están estos espacios en blanco son los lugares donde estaría dándonos la luz, ¿sí? Así que pueden ustedes agregarle los baches que quieran, pero yo les marqué así como algunos de ejemplo como para arrancar. Bien. Tengo la primera capa, ¿sí? No importa mucho si esto está seco o húmedo en este punto, ¿sí? Les va a suceder que hay sectores que están más frescos y sectores que ya secaron. Por ejemplo, donde yo comencé acá, ya está seco el papel, ¿sí? No tenemos como mayor inconveniente con eso. Tal vez para la última capa ya sí, pero en esta del medio no nos preocupa demasiado. Vamos a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a volver a mojar mi pincel y voy a ir al segundo gris, al intermedio. Vamos a volver a hacer lo mismo, pero en este caso no voy a pintar todo, sino que voy a comenzar a colocar el color en lo que sea bordes y uniones entre diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, acá que tengo un pliegue, coloco bastante color. Y lo voy a ir haciendo de a pedacitos, ¿sí? Ahora, enjuago mi pincel, retiro el excedente a un lado de mi vaso, de mi frasco. Y con el pincel así, sin que chorree agua, voy a ir pasándolo por el borde de toda esta pincelada más oscura que yo tengo acá. Lo voy pasando ahí. Si necesitan volver a mojar, vuelven a mojar para distribuir bien el color. Y ahí vayan acompañando bien la línea del lápiz, el borde. Ahí, vamos de a poquito sombreando. Seguimos. Fíjense que hice solo un sector. Y ahora me voy a lo que sigue. Sombreo bordes y pliegues. Acá pueden agregar un poquito más de color si quieren, mientras esto está fresco. La idea es que se note el borde más oscuro y el centro más claro, ¿sí? Entonces por eso vamos ahí con amor y paciencia de a poquito, para que no se nos seque demasiado. Enjuago y paso mi pincel por el borde, ¿sí? Esto si ustedes necesitan, vayan girándose la hoja. De repente es más fácil hacerlo de este lado, pero bueno, yo por una cuestión de que quiero que lo vean derecho, lo voy a ir haciendo así. Ahí. En esta parte voy a sombrear todo lo que son dedos y la mano. Fíjense que les tiro acá como una línea así, donde sería la separación de las falanges. Enjuago. Y de nuevo paso el pincel. Acá es medio como un poquito por encima de todo porque no se va a notar todavía demasiado la
la sombra de la mano. Bueno, y fíjense cómo cambia este brazo con respecto al resto, que es lo que ya está sombreado, ¿no? Y así vamos a ir como atacando cada sector. Me voy a venir a esta parte, ¿ven? Y no solo en el borde, sino acá, en los sectores que están como más atrás. Por ejemplo, yo tengo este brazo por encima. Entonces, esto está más abajo, entonces ahí voy a insistir. Como insistí acá, porque está abajo de la mano, ahora voy a insistir acá, que está debajo de ese brazo, ¿sí? Si quieren pueden hacer todo de una o de a poquito, como prefieran, como les resulte más fácil. Enjuagué y ahí, despacito, voy difuminando toda esa línea. Siempre enjuaguen de nuevo el pincel cuando sientan que tienen que volver a pasarlo para que se distribuya bien el color. Bien. Acá se me fue un poquito hacia adentro porque está fresco todavía, no hay problema. Fíjense que pasamos hacia el pincel y listo, es todo el mismo color. Vamos a ir a esta parte del brazo. Recuerden entonces que lo que está más atrás sombreo más. Entonces acá, que este brazo está por detrás, voy a colocar un poquito de gris también. Y ya que estoy voy a hacer toda la mano. Enjuagamos. Voy a acomodar ahí. Y despacito difumino hacia el centro. Ahí le estoy acomodando un poco porque la forma estaba medio rara. Fíjense que sigo dejando estos espacios en blanco. Y en esta parte vamos a atacar más que nada las líneas y los sectores de nuevo que tenemos más atrás. Entonces acá como tengo más atrás, voy a cargar con color todo esto. Enjuago. Y ahí voy difuminando. No se preocupen si sienten que algo no se ve o no se nota porque después en la otra capa lo vamos a resaltar un poquito más. Y acá voy a sombrear para el cuello solo los lados, ¿sí? No la parte de arriba. Me voy ahí al lado y sombreo todo esto que es hombro. Acá como tengo la mano por delante también coloco color. Enjuagamos. Y ahí voy esparciendo todo. Y me vengo al otro lado, lo mismo, solo en lo que sería borde del cuello, hombro y por detrás de la mano recargo. Enjuagamos y repito. Es como bastante repetitivo todo, pero bueno. Paciencia, que es la forma para que quede bien. Bien, ahí tenemos eso. Lo que vamos a hacer para la última capa de la piel es cambiar el pincel, ¿sí? Me voy a ir a uno bien finito ahora. Y tienen dos opciones. Una es esperar que todo seque y trabajar directamente sobre el papel seco. La otra es ir como colocando ya color oscuro sobre las uniones. Es medio lo mismo. Lo único que va a cambiar es que tal vez el color se les vaya un poquito más. Pero fíjense que lo que hago es lo mismo que estábamos haciendo antes, solo que ahora lo hago con un poquito más de cuidado, ¿ven? Voy a comenzar a resaltar las líneas, resaltar las sombras. Si esto está súper mojado, yo les diría que esperen un poco, pero como el mío está bastante bien, va absorbiendo parejo, puedo ir como trabajando los lugares por los que comencé, digamos. Ahí fíjense que estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Puse el color más oscuro, enjuagué mi pincel y comencé a pasar por arriba con un poquito de agua. Esta capa sí les va a llevar un poco más de tiempo porque
Al ser el pincel más fino, van a tardar un poco más. Ahí vamos sombreando, fíjense todo lo que son bordes. Enjuagamos. Paso agua. Y por debajo también. Acuérdense acá de girar el papel para que les quede cómodo. Fíjense que yo vuelvo a enjuagar el pincel varias veces. Cuando ustedes sientan que el color ya no lo están difuminando, sino que están como enchastrando el resto, es que tienen que volver a enjuagar, ¿sí? Bueno, acá tengo la mano. Ya la mano con el color oscuro la hago con un poquito más de amor y paciencia, porque ya se va a notar mejor. Entonces ahí vamos remarcando los bordes. Tomo un poco más de color. Enjuagamos. Y con agua vamos emprolijando todo. No dejen pasar mucho tiempo porque al ser poquita la cantidad de agua y pintura que estamos usando con este pincel, se les va a secar muy rápido. Por eso es que siempre usamos porciones muy chiquitas. Vamos de a pedazos pequeños. Acá de nuevo. Vamos a este sector, bordes y partes de atrás, recuerden. Entonces ahí y acá por detrás del brazo voy a poner un poquito más de cantidad de sombra. Enjuagamos. Y esto muy repetitivo. Vamos ahí sombreando. Me falta la línea esta de más abajo. Ahí enjuago y difumino. Fíjense que las partes blancas se siguen viendo. Y los bordes están quedando cada vez más oscuros. Bueno, y así tenemos que ir haciendo todo, ¿no? Tal vez no sea la última capa. Esto va a depender mucho de la intensidad de color que ustedes hicieron, la intensidad de color que ustedes usaron para sus mezclas, y va a depender también de la cantidad de pintura que están colocando. Si ustedes están colocando mucha agua, seguramente les quede más claro que el mío y después puedan volver a hacer otra capa. Si ya lo están haciendo como muy intenso de entrada, seguramente con solo una capa de este color sea suficiente, pero eso va a ser muy aleatorio dependiendo de su trabajo. Pero fíjense que los lugares donde sombreamos son los mismos que sombreamos en la capa anterior. Eso sí es lo mismo, ¿sí? Sombreo bordes y sectores que estén más atrás de alguna superficie. Entonces, la consigna es la misma. Lo que va a cambiar es la cantidad de veces que ustedes lo tengan que hacer, dependiendo sus pinceles, dependiendo la cantidad de agua que estén usando. Ahí va. Me queda este lado. Lo mismo. Remarco. Bordes y acá por detrás de la mano. Enjuago. Ay, enjuagué medio pobre. Ahí está. Enjuago y hago correr todo ese color. Me está faltando la parte está más arriba de este brazo, que recuerden que remarco el borde, y en este caso, como está más atrás del otro, también remarco acá, ¿sí? Para que se note que esto está separado ahí. Enjuagamos. Y ahí estiro todo el color. Tenemos la mano por acá. Yo por lo general hago esta capa y después le hago otra más, detallando un poquito más las áreas, separando un poco las formas. La mano, como al principio cuando la estamos sombreando, queda siempre como un poco deforme.
Entonces después a veces es necesario hacerle una capa de un poquito más de detalle para darle un poquito más de realidad. Y acá no nos olvidemos de estos sectores que tenemos acá de repente como más atrás, más pequeños. Y de acá este sector más por detrás del brazo, que también va a ir sombreado. Podemos también sombrear todo lo que son líneas de expresión o de volumen. Si ustedes quieren agregarle textura, pueden agregar con este mismo color. Pero por lo pronto vamos a remarcar acá estas líneas, que sería como la parte del busto, y también acá la parte de la clavícula. Y difumino para arriba. Ahí borro bien la línea, que no se note. Y en este caso voy a difuminar para abajo. Así me queda ese espacio ahí entre medio, que se note la separación. Bien. Ahora sí voy a dejar secar un poquito esto para que la última capa de detalle sea ya un poco más fija. Y al estar seco no se me va a mover del lugar. Entonces por eso voy a dejar que se seque para que se asiente bien este color y ver bien dónde faltaron sombras y dónde no. Bueno, ahí tengo todo seco y listo para seguir trabajando. Hay muchísimo viento acá, así que espero que no se escuche en la grabación. Pues Patagonia, acá hay viento siempre. Es algo que no se puede evitar. Bueno, vamos a seguir. Lo que hice fue reforzar un poquito el último color, el gris, porque ya al haber trabajado tanto con ese color y al haberle puesto tanta agua, de repente estaba un poco más claro que antes. Entonces lo retoqué un poco. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar las áreas estas de sombras, pero con un poquito más de amor y paciencia. Vamos a remarcar todo lo que sean bordes. Fíjense que voy muy despacito y que tiene muy poca cantidad de pintura mi pincel, ¿sí? No estoy haciendo una línea gruesa, sino que es bien suave y finita. Recuerden de ir moviendo el papel. Siempre cuando tomen color de la mezcla, mezclen todo, ¿sí? Porque siempre pasa que en el centro va a quedar lo más claro y el pigmento se va a ir hacia los bordes. Entonces mezclen. Cuando tomen color, no tomen solo así, sino que tomen de los bordes también, para que les vaya quedando parejo cuando pinten. Y ahí vamos remarcando todo. Como ya hicimos sombras con este color, no queda tan chocante cuando vamos remarcando, porque el borde más o menos de las formas ya tiene cierta tonalidad parecida. Entonces cuando vamos remarcando queda bastante parecido a lo que tenemos adentro. Ahí voy rellenando todo. Estas líneas de acá también las voy a remarcar. Ahí. Acá recuerden que remarcamos el borde, pero no la parte del centro del cuello. Esa parte va a ser lo que disimulemos un poquito con las hojas y las flores. Me está faltando este de acá. Empezó a llover súper fuerte acá, así que les va a quedar la lluvia en la grabación, porque si no les tengo que cortar la mitad del procedimiento. Bien, me está quedando la mano. Ahí vamos a remarcarla. Si ustedes de repente sienten que se les fue la forma un poquito, ahora cuando remarcan pueden ir como emprolijando un poquito más.
Ahí va. Bien. Lo que voy a hacer también es tomar mi pincel y con el mismo color voy a comenzar a como raspar un poco, como hacemos cuando sombreamos así con pincel seco, como habíamos hecho en la clase pasada. Entonces de esta forma podemos ir intensificando algunos lugares en particular que querramos sombrear un poquito más o que la sombra no se haya notado tanto. Reforzamos un poquito. Esta vez no lo voy a difuminar demasiado, sino que esto ya medio que va a quedar así. Si de repente sienten que algo les quedó muy marcado, pueden sin problema pasar un poquito de agua y lo acomodan. Pero ven de repente estos sectores así que están como más atrás, los vamos a sombrear un poquito más intensos. Por acá debajo. Todos los lugares donde ustedes sientan, yo les voy dando como a modo de ejemplo, pero saben que pueden como elegir ustedes lo que quieren resaltar. Ahí son los mismos sectores donde íbamos poniendo hoy, pero ahora lo vamos a hacer como con un poquito más de cuidado. En todas las zonas que están más atrás para que se note esa diferencia de profundidades. ¿Dónde más? Bueno, todo este sector está como más atrás, así que lo vamos a remarcar ahí un poquito. Y acá por detrás de esta mano. Fíjense que siempre voy moviendo y es con la punta del pincel, ¿sí? Ahí, con la punta. Bueno, ahí más o menos estamos. Ustedes si quieren pueden mojar el pincel y seguir sombreando o difuminando todo lo que necesiten, pero más o menos se entiende. Si hay algo que les quedó muy marcado, simplemente toman agua y ya saben, ahí como que van emprolijando. Voy a volver a remarcar un poquito acá por debajo de estas líneas. Ahí. Y un poquito de este lado del cuello. De repente, si ustedes quieren, también pueden con el pincel más grande sacarle bien el agua, ¿sí? En la servilleta. Y ahí como presionar por encima de lo que hicieron recién. Para no difuminarlo, pero sí como ablandar un poco las pinceladas del pincel anterior, que al ser más finito es como un poco más marcado siempre lo que se haga. Y ahí vamos como suavizando un poco. Va a quedar la marca, va a quedar la sombra, pero es importante que si hacen esto el pincel no tenga agua, ¿sí? Fíjense que está bien seco. Y ahí rápidamente se borran como las pinceladas más gruesas, pero sigue quedando un poquito de textura y sigue quedando obviamente la sombra ahí en su lugar. Y ahí estamos. Bien, vamos a pasar a hacer las flores entonces. Para las flores habíamos dicho que teníamos 3 colores, ¿sí? Uno más violeta, uno más rosado y uno más beige. El color es el que ustedes quieran. Yo les mostré los que había usado a modo de ejemplo, pero ustedes saben que pueden usar los que tengan ganas. Yo acá me los voy a activar un poquito porque obviamente los colores ya se secaron, las mezclas. Pero vamos a ver cómo hacemos esto. Bien. El primer paso lo voy a hacer con la más grande. Es buscar el centro de nuestra flor, ¿sí? Me voy a correr el agua. Usen el pincel que quieran. Yo les recomiendo comenzar por el más fino. Yo voy a usar este que es como fino y un poco más grueso después para que me resulte más fácil a mí y no tener que estar cambiando todo el tiempo. Pero lo que vamos a hacer es buscar el centro de nuestra flor y vamos a marcar como si fuesen dos formas así, como 2 comillas entrecruzadas, ¿sí? Ese es el primer paso. Todas van a partir de este mismo centro. Y después lo que voy a hacer es agregar algunas pinceladas, por lo general son 3 al comienzo, por alrededor, ¿sí? Y vamos a ir de a poco. Enjuago mi pincel, retiro el excedente de agua y paso con el pincel limpio por afuera.
por afuera, enjuago y por afuera. ¿Sí? Fíjense que yo no paso por encima de la marca, sino que lo paso por el borde de afuera. Vamos de nuevo. Vuelvo a hacer líneas. Pueden hacer más o pueden simplemente ir envolviendo de a poco. Hago líneas, enjuago y acá, fíjense, la línea de afuera la toco un poquito con agua, ¿sí? Enjuago mi pincel nuevamente y la línea de afuera la toco con agua. Enjuago y toco con agua y enjuago, ¿sí? Otra forma de hacer esto es directamente pincelear con agua y tomar el color y poner así en el centro. Pero, ¿qué pasa? Si lo hacemos así, ustedes no van a saber dónde están pintando. Por eso es que se los hago directamente con el color. Así, de esta forma, ustedes saben dónde están poniendo la pincelada. Bien, así vamos a completar toda la flor. Siempre que pasamos de capa, comenzamos por donde nos quedó el espacio en blanco, ¿sí? O sea, acá me quedó un espacio en blanco, entonces ahí pongo otra capa de pétalos, ¿sí? Voy a hacer directamente ya también la de afuera. La de afuera la vamos como haciendo donde podemos también, tampoco se vuelvan locas, no es una receta en específico. Enjuago mi pincel y ahí vamos poniendo agua. Por afuera de todos los pétalos. Hagan de a poquito para que no se les vaya secando. Yo lo estoy haciendo acá un poquito más rápido por una cuestión del video, pero háganlo de a poquito. Bien, ahí tenemos la primera flor. La segunda es exactamente igual, ¿sí? Vamos a hacerla de nuevo, así pueden ver cómo se hacía. La única que cambia un poquito es la última. Pero esta otra es igual a la anterior. Voy a tomar un color más amarillito. Y comenzamos del centro haciendo estas dos comillas, ¿sí? Ahí. Tomo color nuevamente. Envuelvo. Envuelvo y envuelvo. Ahora, enjuagamos. Y paso por afuera. Vuelvo a enjuagar. Paso por afuera. Y paso por afuera, ¿sí? Tengan en cuenta que según el tamaño de la flor también debería variar el tamaño de la pincelada. Si esta flor es más pequeña, traten de hacer las pinceladas un poquito más, más juntas y pequeñas también. Vamos a ir haciendo por capas. Yo lo voy a ir haciendo como las dos capas juntas para hacer un poquito más rápido, pero ustedes hagan por capas, ¿sí? O sea, hagan un círculo, difuminan todo, hacen el que sigue, difuminan todo. Así se nota mucho mejor el resultado. Voy ahí, difuminando por afuera. Y ahí tenemos la primera capa de nuestra florcita. Vamos a la última. La última es la que hice con violeta. Lo que tiene diferente esta última, si ustedes ven acá en el ejemplo, está de acá, ¿sí? Es que esa la hice como más hacia un costado, ¿sí? No la hice tan central. La flor parecería estar como de lado, ¿sí? Entonces el procedimiento es básicamente el mismo. Lo único que va a cambiar es que cuando comencemos, en lugar de comenzar desde el centro, voy a comenzar haciendo las comillas. Esperen que tomo un poquito más de agua. Voy a comenzar haciéndolas acá, ¿sí? De lado. Bien. Entonces, una vez que tengo ahí esa primera capa, envuelvo. Pero voy a ir envolviendo solo hacia un lado. Difumino, difumino, difumino. Y vamos a ir envolviendo ahora solamente hacia acá, ¿sí? Vamos a ir como haciendo los pétalos, pero solo hacia acá. Fíjense que son solo líneas estiradas, ¿sí? No tiene una mayor dificultad la flor más que la práctica, porque es solo ir haciendo las líneas e ir entendiendo cómo lo difuminamos. Pero una vez que salga es siempre lo mismo. Ahí. Y vamos achicando hacia abajo. Y ahí nos queda. Difumino, difumino. ¿Bien?
Para hacer una segunda capa en esto, lo que vamos a hacer es oscurecer estos mismos colores, ¿sí? Y voy a tomar un pincel bien finito, con los mismos tonos. ¡Ay! Me equivoqué de pincel. Agarré uno grande, les dije uno finito, pero agarré uno grande. Con los mismos tonos lo que voy a hacer es comenzar a trabajar como si fuese una segunda capa de esto. Me estoy activando y oscureciendo un poquito el rosado. Así que es como más magenta. Y tengo por otro lado el violeta y el beige. Bien, entonces simplemente lo que voy a hacer es tomar el mismo color, pero un poco más intenso. Y voy a comenzar a dar unas pinceladas por encima de esto. Así como muy al azar. Dejando que el pincel se me vaya gastando de a poco. Y voy como raspando nada más con mi pincel por encima de las marcas que ya tengo. ¿Ven? Simplemente como raspando como lo que hicimos en el paso final de acá. Ahí voy como pasando el pincel. Vamos con otra. Cambio de color. Entonces comienzo a raspar ahí suavemente en las partes siempre de adentro de los pétalos. Ahí ya me quedé sin pintura. Vamos ahí como reforzando. Aprieten su pincel, presiónenlo contra la hoja despacito para que esto nos genere así como este efecto de raspado, ¿ven? Y ahí va apareciendo de a poquito un poco más de volumen. Vamos con el último. Ahí comienzo a raspar. Tomo pintura cuando ya mi pincel ya no pinte. Mi pincel no tiene mucha agua. Sí, yo tomo el color, pero no está totalmente cargado de agua. Ahí está. Vamos a hacerle después una última capa más, pero por el momento vamos a dejar que eso seque. Y vamos a trabajar con los verdes, ¿sí? Para las hojas, lo que habíamos dicho es que necesitábamos un verde más claro, un verde más oscuro y un amarillo también, ¿sí? Entonces acá me estoy activando mis verdes. Vamos a trabajar con los dos tonos diferentes. Tengo este verde. A mí lo que me pasa siempre con los verdes es que no me gusta mucho la tonalidad que viene de repente en la paleta. Entonces lo que hago es oscurecerlos siempre un poco más o agregarles un poco de marrón, un poco de amarillo para bajarles un poco la intensidad y que no sean tan eléctricos los verdes, porque es siempre como el problema que tengo con los verdes es ese, que los siento como demasiado eléctricos siempre. Bien. Tengo ahí todos mis colores y lo que vamos a hacer es comenzar a pintar las hojitas. Voy a comenzar pintando con el verde más claro, ¿sí? Todas las hojas primero las vamos a comenzar con el verde más claro. Lo que voy a hacer es ubicar donde quiero que vaya mi hoja. La voy a dibujar primero, como si fuese un lápiz, exactamente igual. Y la vamos a rellenar ahora, así nomás, todo a mano, ¿sí? Sin lápiz. Una vez que tengo la hoja lista, lo que voy a hacer es tomar un poco de amarillo y golpear por encima, y un poco de verde oscuro y golpear por debajo. Y así como está, la dejo, ¿sí? Enjuago y volvemos a comenzar. Vamos a dibujar la hoja. Pueden ir haciendo de a dos para que no sea tan tedioso el tema de tener que enjuagar el pincel y toda esa secuencia. Pueden jugar con las formas de las hojas ahí, ¿sí? Sin enjuagar, ahí directamente tomo un poco de amarillo, golpeo por encima, un poco de verde oscuro, golpeo por debajo y enjuago, ¿sí? Paso a la que sigue. Yo le hice otra como por acá. Ahí. Golpeo con amarillo. Golpeo con el verde. Y lo dejo. Y seguimos. Acá
en este sector lo que voy a hacer es tirar una que me cubra un poco la unión esta del cuello. Y voy a insistir un poquito con el pincel acá para que eso se borronee un poco. Ahí está. Y lo mismo hacia acá, ¿sí? Ubico una hoja hacia este lado. Y voy a insistir con el pincel suavemente, sin romper el papel. Ahí. Ahora tomo amarillo. Tomo verde oscuro. Si les pasa como ahí, como en mi caso, que ponen el verde y ya se les había secado, simplemente mojan su pincel con un poquito de agua y acomodan ahí el color. Bien. Por acá arriba les saco algunas de la unión, acá entre ambas flores. Yo hice una como hacia acá. Otra ahí. Y otra en el medio. Vamos ahora con el amarillo. Y con el verde. Lo que hacemos con el amarillo y el verde es darle un poco de tonalidad a la hoja y que no quede tan estanca y como siempre igual. Me están quedando solamente las de este lado, que yo hice como una más larga por acá. Ahí, y otra hacia este lado. La inclinación y la profundidad de las hojas, eso lo van a ir midiendo ustedes según el espacio que les haya quedado también para trabajar. Bien. Ahí tenemos todo. Mientras esas hojitas se van secando, lo que vamos a hacer es agregarle algunos detalles con un pincel bien finito y con el verde bien oscuro. ¿Sí? Voy a intensificar un poco más mi verde porque recuerden que cuando nosotros vamos agregando el agua pasa esto de que el color se va lavando un poco. Por eso es que ahora voy a reforzar mi verde. Y lo que voy a hacer es, con el pincel finito, vamos a agregar como si fuesen algunas líneas de hojas más finas. Voy a presionar, mover un poco como si fuese una S y estirar. ¿Sí? Vamos de nuevo. Mojo bien mi pincel, presiono y estiro. Presiono y estiro. Ahí está. Vamos a agregar alguno acá también. Presiono y estiro. Y hacia este lado. Por acá arriba vamos a sacar entre las conexiones estas de las hojas. Ahí presiono y estiro. Es como si fuese una letra S, pero bien estirada. Y nos ayuda a perfeccionar un poco la conexión acá donde se juntan todas las hojas. Las uniones así de repente entre cada una. Recuerden ustedes moverse el papel para trabajar más fácil. A mí en este caso me queda medio incómodo. Ahí. Y otra como por acá. Agreguen los que quieran, ¿no? Yo lo estoy haciendo como lo más parecido al terminado posible. Por una cuestión de que para que ustedes después lo vean y tengan una guía. Y lo que hice también, aparte de estas líneas, fue agregar de repente una hoja dibujada, ¿sí? Dibujo el contorno, dibujo una línea hacia el centro y después le dibujo algunas líneas de un lado y del otro. Yo hice como grupos de A2 o de A3. Estas pueden agregarlas en todos los lugares donde ustedes tengan ganas. Por ejemplo, ahí de repente le agrego otra. Marco una línea.
Y vamos rellenando. Todo esto va a ir ayudando a dar volumen y textura al trabajo al haber distintas formas de usar la acuarela, ya sea como bien aguada, para sombrear, para dibujar. Bueno, y ahí agregan todo lo que tengan ganas. No voy a agregar mucho más porque creo que ya ahí está. Voy a hacer una más acá. Y ahora que sí secaron nuestras hojas, podemos trabajarlas en la parte esta interna. Que lo que vamos a hacer es repetir el contorno primero, como habíamos hecho en la de recién. Y al igual que hicimos en la que no tenía relleno, vamos a remarcar la línea y marcar algunas líneas hacia un lado y hacia el otro. Ahí. Y así vamos a ir como delineando todas. Con paciencia. Esto ya es como capa de detalle, así que vamos con amor y paciencia para... En el último momento siempre es cuando uno se cansa y ya es como que quiere tirar el trabajo, pero es cuanto más paciencia hay que tener para que quede bien. Ahí. Vayan chequeando la intensidad de su color, ¿sí? Que no se les aclare. Todo lo que es detalle siempre está bueno que sea bien oscuro para que se note realmente por encima de las capas que tenemos atrás. Y bueno, cuanto más hojitas le hayan hecho, más tiempo les va a llevar esta capa de detalle, por supuesto. Acá es donde me empiezan a... Acá es donde me empiezan a odiar y quieren tirar el trabajo por la ventana. Bueno, yo a esto le puse también acuarelas metalizadas después por encima. Si ustedes tienen metalizadas, obviamente las pueden usar. Si no tienen metalizadas, lo que pueden hacer es oscurecer un poco más sus acuarelas, sus mezclas, y darles detalles como con colores más oscuros. Y si no, como les dije al comienzo, pueden tomar algún marcador. Si tienen alguna mirome, lapicera, rotulador, esos que vienen como con brillo, con glitter adentro, incluso las que son del colegio, pueden usarlas sin problema como para remarcar o para agregar detalles. Yo ya casi estoy ahí, me faltan 2 hojitas más. Ojo donde apoyan después la mano, que a mí me pasa siempre. Que termino de pintar algo y le pongo la mano arriba y corro la acuarela por todos lados. Así que ojo, ahí donde apoyan. Ahí. Y la última por acá. Bien, ahora, ¿qué le hice con las acuarelas metalizadas? Vamos a ver qué le hice. Voy a tomar las acuarelas. Y primero, siempre yo tengo este frasquito con agua. Bueno, lo debería recargar, pero lo que hago es mojarlo para que sea un poco más simple. Y lo que hice fue, con un verde, recuerden que si tienen pocos colores de acuarela, si de repente tienen un dorado, pueden mezclar una acuarela verde común, normal, con un poquito de ese dorado, y ese dorado les va a quedar igual como más metalizado. Bien, lo que hice fue agregar algunas líneas más, como estas que habíamos hecho, con el verde oscuro, pero en este caso las agregué con el verde de las metalizadas. Entonces ahí vamos como armando como ramos un poco más intensos y grandes. Ahí. Vamos a agregar por acá. Ahí va. Y no importa si tapan un poquito la flor.
Ahí va. Bien, primero hice eso en cuanto al verde. Después con un poquito de dorado, lo que hice fue por fuera de algunas hojitas, fue dar algunos puntos, así como para darle un poquito de color. Recuerden que esto lo pueden hacer con cualquier material. Ahí simplemente golpeando despacito. Vamos decorando como tengan ganas. Ahí. Y vamos un poquito acá. Bien, y después por último sí le agregué un poquito más de color a las flores con estos mismos metalizados. El mismo paso que habíamos hecho de ir así como raspando, lo hice también con los metalizados. Justo coincidió con que yo tenía un poco de rosa, violeta y la última la hice con un poco de dorado. Recuerden que las acuarelas metalizadas hay que mojarlas bastante. Ahí. Fíjense que presiono mi pincel ahí para raspar. Y con el dorado ataco ahí la última de arriba. Y por último en lo que es el cuerpo yo tenía un poquito de plateado o uno que es medio gris. Y le di así como algunas pinceladas muy regulares al azar. Así por los bordes más altos del cuerpo, en los hombros. Así como los bordes de los brazos de arriba. Fíjense que no cambia demasiado en cuanto a la tonalidad porque es como bastante grisáceo el color, pero sí, cuando lo movemos ahí sí cambia bastante. Y lo último que hice fue mojar bastante mi color y así golpeando un poco por encima salpiqué con los mismos colores un poco las flores. Tomo ahí un poco de dorado y salpico en el centro. Y tomé un poco de violeta y salpico ahí por encima de la violeta. Creo, si mal no recuerdo, que también salpiqué un poco con el verde oscuro de las hojas. Así, como para que no me quede tan vacío el fondo y que esto se conecte un poquito con el papel. Vamos a la prueba de fuego, que siempre es ver el terminado, pero ahí queda más o menos. Creo que la única diferencia es que las flores tienen un poquito más de sombra en este caso. Tomé algún color más oscuro, seguramente. A ver. Y le hice como algunos detalles más así como más intensos. Con un color, este es un poquito como más violeta. Pero es lo mismo, el mismo paso de ir así como raspando para darle un poquito más de profundidad. ¿Sí? Eso es básicamente. Este lo pueden oscurecer con un poquito más de marrón. Pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Tenemos el cuerpito. Y ahí encima las flores. A ver si la luz me lo permite. Vamos a ver. Ven ahí cómo cambia lo metalizado en el cuerpo. Ahí lo vemos normal y ahí lo vemos versión brillo. Así que bueno, tienen para entretenerse. Acuérdense que pueden cambiar los colores. Pueden cambiar el modelo de la flor también. Yo le hice este. Pueden hacerla bajar más hasta el cuerpo. Como siempre, elijan su propia aventura. Y me muestran a ver después qué les salió.